Ya. Buenos días, entonces vamos a retomar las clases. Y estábamos viendo, ¿cierto? Lo que era fuerza sobre superficies curvas. Ya habíamos pasado esta etapa. Vamos un poquito atrás, porque hemos tenido mucho descanso con respecto al tema del mismo, la semana del 18 y algunas clases que se han ido suspendiendo debido a cambio de actividades, etcétera. Así que vamos a ponerle un poquito de acelerador a esto. En las superficies curvas, ¿cierto? Tenemos el ejemplo, no sé, aquí tenemos algunas imágenes sobre superficies curvas, estas dos de abajo, que lógicamente cambia la distribución de los esfuerzos que se produce sobre su superficie, ¿cierto? En el caso de la superficie plana, los esfuerzos se producen por la presión que se está ejerciendo en el punto que se está analizando, que es el centro de presión, ¿cierto? En este caso, sobre estas superficies curvas, tenemos una nueva componente que es el esfuerzo vertical, ¿ya? Y como yo les explicaba anteriormente, nosotros acá ahora ya vamos a tener dos fuerzas, y a partir de estas dos fuerzas, que son la fuerza vertical y la fuerza horizontal sobre el cuerpo curvo, vamos a determinar una resultante, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros sabemos que la fuerza horizontal, y como ya lo vimos en la parte anterior, se determina de acuerdo a la presión que se está ejerciendo en el punto, ¿cierto? Y la fuerza vertical cambia en este caso, o no cambia, sino que tiene una forma distinta de desarrollar que es de acuerdo al peso del fluido que hay sobre él. Entonces, si tomamos la componente horizontal para un cuerpo cualquiera, ¿cierto? Curvo, con cualquier forma, que en este caso tenemos esta forma que está en la imagen, ¿cierto? Nosotros sabemos que, bien, desde el punto Desde el de... punto de Silencio, por favor. silencio, por favor. Micrófono. En esta superficie curva que tenemos acá, nosotros vamos a tener tres componentes de superficie, ¿cierto? Vamos a tener la superficie en los tres ejes, ¿ya? Ahora, si analizamos solamente el esfuerzo que se produce para el eje X, ¿cierto? Tomando esa, 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 esa línea de acción de la fuerza, vamos a tener en este caso que va a ser la fuerza resultante por su componente en el eje X, ¿cierto? Y eso no va a ser otra cosa que la integración de la presión por el área, obviamente, el área aplicada en ese eje. Ahora bien, como yo les expliqué en la última clase, el tema es, ¿cuál es esa área? ¿Cuál es esa área X para esta forma, ¿cierto? Este cuerpo que tiene esta forma irregular, ¿cierto? Como es el caso de esta figura que estamos viendo acá. Entonces yo le comentaba que para ese caso, ¿cierto? Es la proyección del área. O sea, si nosotros estamos considerando una compuerta, por ejemplo, a ver que la voy a entrar a dibujar. Dame un segundito para abrir la pizarra. Dame un segundo, por favor, que me complico con esto. Dale. Aquí, ya. Si nosotros estamos viendo esta superficie, ya, vamos a suponer, por ejemplo, que es una esfera. Supongamos una esfera, ya, que está sumergida, el nivel de agua, supongamos lo que está por acá arriba en algún punto, ¿cierto? Y estamos viendo cuáles son las fuerzas que se producen acá. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza horizontal, ¿cierto? Una fuerza vertical, y vamos a tener una fuerza también en la componente Z, ya que en este caso no la vamos a analizar. Esta fuerza horizontal va a depender entonces de la presión, ya lo sabemos, al punto, ¿cierto? Al punto donde está siendo aplicada esta fuerza. Eh, Sin embargo, cuando ustedes quieren calcular esta fuerza, ustedes ya saben que esto es presión por área. ¿Pero cuál área? Si estamos calculando la fuerza en el eje X, necesitamos determinar el área, ¿cierto? Para la aplicación de esa fuerza. Y en este caso, esa área no es otra cosa que la proyección de esta esfera.
Entonces, si esta esfera tiene como radio R, ¿cuánto sería la proyección o el área, ¿cierto?, de esta esfera donde está siendo aplicada la fuerza X? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuánto, Cristian, perdón, de nuevo? I por R al cuadrado, si está haciendo una proyección desde el eje horizontal. Exacto, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos nuestro eje y estamos viendo la proyección en el eje Y, ¿cierto? Que va a ser lo que va, en este caso, imagínense la fuerza, ustedes están aquí mirando, ¿cierto?, la aplicación de la fuerza, y ustedes en estricto rigor lo que están viendo ahí es el área de esa esfera, ¿cierto? Ustedes están viendo si la fuerza está aplicada como un punto ahí, ¿cierto? Que es la punta, perdón, ahí, en la cola de la flecha. No sé, ustedes que tuvieron electromagnetismo tienen que haberlo visto de esa forma, ¿cierto? Están viendo hacia el fondo. Ustedes lo que están viendo, aquí se está aplicando la fuerza horizontal. Ustedes están viendo esa área. Esa sería el área de X, ¿cierto? El área de la esfera. Por lo tanto, la fuerza resultante en este eje X va a depender de la presión y de la componente del área en esa superficie, como si fuese una superficie plana, ¿ya? Para el caso de la fuerza vertical, ¿cierto? Acá se diferencia en que la fuerza vertical aplicada sobre la compuerta, suponiendo que tenemos esta compuerta aquí nosotros en el fondo, ¿cierto? Esta fuerza vertical va a ser, o a depender, mejor dicho, del peso del fluido que se encuentra sobre él. Entonces, si nosotros tenemos una superficie libre acá, ¿cierto? En este punto, nosotros vamos a tener esta masa, suponiendo que es agua, ¿cierto?, sobre la compuerta, esta masa de agua aquí va a producir, su peso va a producir un esfuerzo sobre la compuerta, ¿ya? Y eso va a ser la fuerza vertical que va a estar ejerciendo la compuerta como reacción a ese peso, ¿cierto?, que va a ser obviamente ascendente. En la fuerza horizontal pasa lo mismo. La fuerza horizontal debido a la presión se desarrolla de izquierda a derecha, pero para que exista este equilibrio de fuerzas, ¿cierto?, debe existir la reacción por parte de la compuerta de derecha a izquierda. Esto está en equilibrio, tanto el fluido como la compuerta. Estamos considerando aquí que nosotros tenemos este fluido que es homogéneo, ¿cierto?, etcétera. Por lo tanto, nosotros ya sabemos, como lo vimos en superficies planas, que la fuerza horizontal depende de la presión ejercida sobre la superficie proyectada y la fuerza vertical en este caso va a depender del peso del fluido, ¿ya? Obviamente, si estamos analizando aquí nosotros la fuerza horizontal que se está realizando, nosotros vamos, como ya lo vimos anteriormente, la superficie es plana, ¿cierto? Sabemos que esa fuerza va a ser la resultante del peso específico por la profundidad del centro de gravedad y por el área proyectada. Aquí esto es lo que cambia, porque nosotros anteriormente lo hablábamos como el área de la superficie plana, ¿cierto? Pero aquí nosotros ya lo estamos viendo como el área proyectada. Y ahí hay que tener cuidado, hay que tener harta visión, ¿cierto?, sobre imaginarse en este caso cómo sería la proyección de esta superficie. Vamos a ver nosotros ahora un ejemplo para ver cómo es eso, ¿ya? Y en cuanto a lo que es los esfuerzos realizados, los esfuerzos verticales, ¿cierto? Lógicamente también es la presión por el área. Chiquillos, ¿me dan un segundo, por favor? Que este es más importante. Un minutito. Ya, les pido disculpas. En el caso, como les comentaba, de la fuerza vertical, es la integración también de la presión por de área, pero en este caso, ¿cierto?, va a ser igual al peso de la columna, porque como nosotros ya sabemos, la presión es el peso específico por la altura, ¿cierto? Y la altura, la fuerza, como está multiplicando a sí mismo al área, la altura por el área lógicamente va a ser el volumen de la masa de agua que está sobre la compuerta, ¿ya? Y el peso específico por el volumen es igual a el peso del fluido. Entonces nosotros si estamos analizando, supongamos que aquí tenemos, esto es terreno,
Acá tenemos la compuerta y para acá tenemos nuevamente terreno. Tenemos acá nuestro nivel de agua y estamos analizando cómo son los esfuerzos cómo se comportan los esfuerzos sobre la compuerta. Nosotros solamente nos vamos a preocupar de la columna de agua. Esto me quedó muy mal dibujado. Voy a arreglarlo aquí un poquito. Ahí sí se ve mejor. Le voy a cambiar el color aquí a la compuerta para que no exista confusión. Ahí. Esa es la compuerta. Solamente nos va a importar la columna de agua que hay sobre la compuerta porque lógicamente el peso que tiene esta columna de agua, que lo vamos a separar aquí para poder hacer el análisis más sencillo, en peso 1 y peso 2, ¿cierto? Esto es lo que va a tener influencia sobre los esfuerzos verticales realizados sobre la compuerta. ¿Ya? No olvidamos nosotros del resto del agua que está, en este caso, como parte de este problema. ¿Ya? Solamente nos interesa lo que está pasando por sobre la compuerta. Por lo tanto, al hacer ese análisis, ¿cierto?, de la determinación de esta fuerza vertical en función de la presión y del área, podemos determinar, ¿cierto?, matemáticamente, que corresponde al peso del fluido. ¿Ya? La fuerza vertical es igual al peso del fluido que está sobre este cuerpo. ¿Ya? Recuerden que peso específico es densidad por gravedad, ¿cierto? Esto está en newton por metro al cubo y el volumen lógicamente está en metro cubo, por lo tanto, al determinar el peso me va a quedar en unidades de newton, que son las unidades de peso. Los kilogramos son unidades de masa. No olviden eso. Entonces, finalmente, sobre superficies curvas, la componente horizontal, ¿cierto?, es igual a la fuerza de presión ejercida en la superficie proyectada en un plano vertical, normal a la dirección de la componente. ¿Ya? O sea, si la fuerza horizontal, nosotros estamos en este plano, ¿cierto?, local, donde tenemos el eje Y vertical, el eje X horizontal. La fuerza horizontal se está aplicando, ¿cierto?, en la misma línea de ese eje, de manera horizontal, de izquierda a derecha, en este caso lo que estábamos viendo recién. Por tanto, la proyección va a ser vertical. Entonces, depende de la forma que tenga, ustedes van a poder determinar el área. En el caso de la esfera que vimos, ¿cierto?, cuando lo dibujamos, claro, va a ser el área de esa esfera, en realidad del disco que se va a generar dentro de la esfera, que es pi r cuadrado. Y en el caso del esfuerzo vertical es igual a, en magnitud, a al peso de la columna de agua que está sobre ella. ¿Ya? Veámoslo como un ejemplo. Tenemos entonces nosotros esta compuerta que es similar a lo que estábamos viendo nosotros recién, o igual, mejor dicho, a lo que estábamos viendo nosotros recién. Pero ya tenemos valores, ¿cierto?, para lo que es la profundidad en la cual está instalada esta compuerta, que es un semicilindro de ancho unitario. O sea, piensen que acá nosotros tenemos el plano XY, ¿cierto? Pero en profundidad tenemos el eje Z y en esa dirección tenemos que este semicilindro tiene 1 metro de profundidad. O sea, si lo asimilamos, por ejemplo, a esta imagen que está acá, ¿cierto? A esta imagen de la inferior derecha, este ancho que tiene acá, esta compuerta, sería de 1 metro. ¿Ya? Con la forma de un semicilindro, o sea, en este caso sería 1/4 de circunferencia. ¿Ya? Tenemos el fluido que es agua, ¿ya? Tenemos ahí descompuesto el peso 1 del peso 2, ¿cierto? Que va a ser la forma de determinar cuánto es la fuerza vertical, y tenemos para determinar la fuerza horizontal gracias a que tenemos las profundidades. ¿Ya? ¿Queda claro el problema? Esto está en la diapositiva, ¿eh? Va a quedar como parte porque está desarrollado. Sin embargo, igual nosotros lo vamos a desarrollar ahora manual para que quede bien claro el proceso. ¿Queda claro el problema? Profesor. Dígame. Sí, profe.
Benjamín. ¿Cómo supo que era 1 metro de profundidad? Dice acá, el semicilindro de ancho unitario. Perdón. ¿Ya? Entonces nosotros lo que necesitamos acá encontrar son la fuerza y algo que nosotros no hemos visto hasta ahora, que es el punto de acción. ¿Ya? ¿Dónde se aplica tanto la fuerza horizontal como la fuerza vertical? ¿Ya? En este caso, lógicamente, la fuerza horizontal, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que, voy a dibujar en rojo la proyección. Si nosotros estamos aquí situados mirando de izquierda a derecha, ¿cierto? Lo que está pasando, la proyección que nosotros vamos a tener va a ser esta. Esta va a ser la proyección vertical, ¿cierto? ¿Y cuánto va a ser la proyección horizontal? Para determinar el área. 1 metro, ¿cierto? Que va a ser hacia allá. Donde el ancho, o sea, la profundidad va a tener 1 metro. ¿Y cuánto va a ser en este caso en el eje Y la proyección? Primero, ¿cuánto es el radio de este semicilindro? Como es unitario será... Ah, no, pues el radio es de 2 metros. 2 metros, ¿cierto? Por lo tanto, en la proyección, ¿cuánto sería este rectángulo que nosotros vamos a ver en la proyección? ¿Cuánto sería esta altura? La altura es de 2 metros y el ancho es de 1 metro. Exacto, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, nosotros ya conocemos el área. Y recuerden que la fuerza horizontal en este caso es presión por el área X. Y nosotros esto ya la tendríamos, ¿cierto? Que el área sería 2 metros cuadrados. Por lo tanto, lo que nos queda determinar es la presión. ¿Ya? Bien. Y la fuerza vertical va a ser dependiendo del peso. Entonces vamos a partir nosotros por determinar cuál es la magnitud de las fuerzas. ¿Ya? Tanto la fuerza horizontal como la fuerza vertical. Profe, Eh, en la cual no vendría siendo 2 por 1 metro. 2 por 1 metro el área. Exacto. Sí, que lo he escuchado que dijo 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. 2 por 1. Ah, ahí está, Acá. perdón, disculpe. El área IX es 2 metros por el metro, 2 metros cuadrados, que es ese que está ahí. Entonces determinemos cuáles son los valores de la fuerza. ¿Ya? Como les dije, está ahí en la diapositiva, pero vamos desarrollándolo nosotros. La fuerza vertical, ¿cierto? Que va a ser el primer paso. La fuerza vertical va a ser igual, como yo les comentaba anteriormente, a la suma de los pesos de fluido, o al peso de fluido en realidad que está arriba. Nosotros hablamos de la suma porque nosotros separamos aquí, ¿cierto? Suponiendo que aquí está la superficie libre del agua, nosotros separamos aquí esto en W1 y W2 con la finalidad de hacer más sencillo el desarrollo del problema. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un volumen de agua, ¿cierto? Asociado a W1 y un volumen de agua asociado a W2. Y lógicamente, el, el peso del agua, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que es el peso específico por el volumen. En este caso, como lo estamos separando en dos secciones, ¿cierto? Vamos a tener que es el peso específico del volumen 1, perdón, el peso específico por el volumen 1 más el peso específico por el volumen 2. Entonces lo único complicado aquí, nosotros ya conocemos que el peso específico del agua, ¿cierto? Es de 9.810 newton por metro cubo. Recuerden que eso viene de la densidad por la gravedad. Y la densidad es 1.000 kilogramos por metro al cubo. Y la aceleración de gravedad es 9,81 metros segundo al cuadrado. Ya, por tanto, el peso específico del agua es de 9.810 newton por metro cubo. Por tanto, lo complejo, entre comillas, para poder determinar cierto este valor es los volúmenes. ¿Cuánto es el volumen asociado al peso 1?
¿Cuál es el volumen de esa masa de agua asociado al peso 1? El metro de profundidad creo que era. Un poquito más fuerte, Cristian, por favor. Creo que eso era el 2 metros por 3 metros de profundidad. Exacto. ¿Cierto? Los 3 metros de profundidad por los 2 metros que están, ¿cierto? En el eje X, ¿cierto? Que es el radio de este semicilindro. Pero ahí tengo área. El área de esa cara que estamos viendo ahí. ¿Cuál es el volumen? ¿Qué me falta? ¿La profundidad o no? La profundidad, ¿cierto? ¿Y cuánto es la profundidad 1 metro. del cilindro? Unitario, ¿cierto? 1 metro. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro volumen 1, que sería los 3 metros por los 2 metros por el metro que tiene hacia el fondo. Lo voy a tirar aquí como proyección, ¿cierto? Ahí. Eso tenía 1 metro. Y ahí tenemos nuestro volumen asociado al peso 1. ¿Y cómo determinamos entonces ahora el volumen 2? ¿Cuánto sería el volumen 2? Pi 2 por, por pi por r al cuadrado por h dividido en 4, ¿o no? pi por r cuadrado. ¿Cuánto más? Por 1 metro Ya, dividido en 4, porque es un cuarto de un cilindro. perfecto. Eso es, ¿cierto? Si nosotros miramos, vamos a tirar aquí la sección donde está el peso 2, ¿cierto? Nosotros tenemos esto. No queda muy bien, pero... ok. Ahí tenemos eso. Es un cuarto de cilindro. Si nosotros continuamos con esto, ¿cierto? Vamos a tener nuestra circunferencia, y recuerden que esto es un cilindro, ¿cierto? Que tiene hacia allá 1 metro de profundidad. Si esto fuese cilindro completo, el volumen del cilindro sería pi r cuadrado, que sería el área de la circunferencia, ¿cierto? Pi r cuadrado por 1 metro de profundidad. Eso sería el volumen del cilindro. Pero como es un cuarto de cilindro, dividido en 4. ¿Se entiende bien? ¿Alguien le queda una duda con respecto a eso? No, profe. Ya, entonces ya tenemos los volúmenes, que es lo complejo de determinar. Lo vamos a dejar expresado porque vamos a ver más adelante que se van a cancelar los pesos específicos. Por lo tanto, me queda que la fuerza vertical va a ser el peso específico por el volumen 1, ¿cierto? Que es 6 metros cubos, más el volumen 2, que es pi por r cuadrado, que el radio ya dijimos que era 2 dividido 4. Y eso también metros cubos, ¿cierto? No voy a ubicar ahí el 1 porque ya tenemos claro que la unidad no es necesario ahí indicarla. Por lo tanto, la fuerza vertical va a ser igual a el peso específico por 6 más, acá se van a cancelar el 2 al cuadrado con el 4. Me va a quedar entonces 6 más pi. Esa va a ser la fuerza vertical. Esto obviamente en unidad de Newton. ¿Estamos? Vamos entonces con la fuerza horizontal. La fuerza vertical se está aplicando aquí. Voy a borrar esto.
en algún punto, que aún no conocemos, pero sabemos que tiene esa componente en magnitud, ¿cierto? De manera vertical y que lo está ejerciendo en este caso el peso del fluido. Ahora vamos a determinar cuál es la fuerza horizontal. Y la fuerza horizontal, vamos a desarrollar el punto 2, fuerza horizontal. Sabemos nosotros que es la presión desarrollada en el centro de gravedad por el área. ¿Ya? Y la presión en el centro de gravedad, como bien lo sabemos también, es el peso específico por la profundidad del centro de gravedad por el área. Por lo tanto, la fuerza horizontal va a ser igual al peso específico por la profundidad del centro de gravedad. Y para este caso, pensando siempre en la proyección, recuerden, ¿cierto? Aquí nosotros estamos mirando la proyección vista en el eje X, ¿cierto? Como si ustedes fueran un observador parado en el fondo de esta piscina, no sé, y están mirando la proyección de ese semicilindro en el eje X, ¿cierto? Que es normal a la dirección del esfuerzo, o sea, es vertical. ¿Cuánto sería la profundidad del centro de gravedad? ¿4? ¿Cuánto, perdón, Javiera, de nuevo? 4, o sea, o sea, la mitad de 2 más los 3 de arriba. Perfecto, ¿cierto? O sea, está ubicado en este punto intermedio, ¿cierto? Porque nosotros nuevamente, como les dije, estamos mirando aquí la proyección. Y la proyección es que tiene 2 metros de altura. Es un rectángulo de 2 metros de altura por 1 de profundidad. Por lo tanto, el centro de gravedad está en el punto medio, que está a 1 metro, ¿cierto? Eh, a partir de donde comienza en este caso la, la compuerta, ¿cierto? Por tanto, tenemos los 3 metros de la columna superior sobre la compuerta, más el metro de este punto medio. O sea, sería 3 más 1 metro. Y por el área de esta proyección, que como ya lo vimos anteriormente, el área es 2, ¿cierto? Esto es unidades de, voy a anotar la unidad, 3 más 1 metro por 2 metros al cuadrado, que es el área. Por lo tanto, la fuerza horizontal va a ser el peso específico por 8 en newton. Entonces ya tenemos la fuerza horizontal y tenemos la fuerza vertical. Ya tenemos las magnitudes de la fuerza. Por lo tanto, lo que nos queda determinar ahora es el punto de aplicación, ¿cierto? ¿Dónde se están ejerciendo estas fuerzas? Y para determinar el punto de aplicación, nosotros lo vamos a determinar. Voy a cambiar acá donde dibujé los esfuerzos. Voy a tirar un poquito más al medio. Fuerza vertical y fuerza horizontal. Nosotros vamos a determinar acá dónde se está aplicando la fuerza vertical, ¿cierto? Esa distancia, que la vamos a llamar em, distancia 1, y esta distancia, donde está la fuerza horizontal, ¿cierto? Y la vamos a llamar distancia 2. Y con eso vamos a ver el punto de aplicación de la fuerza resultante. Voy a borrar. Por lo tanto, la línea de acción, vamos a calcular ahora el punto 3, que es la línea de acción vertical. Y para determinar la línea de acción vertical,
vamos a determinar nosotros el momento resultante, ¿cierto? Que se produce debido a los momentos que genera cada uno de los pesos que están, sobre la compuerta. O sea, tanto W1 como W2 están realizando un momento con respecto a algún punto de referencia, ¿cierto? Si nosotros consideramos, en este caso, lo vamos a dibujar, lo voy a borrar después, tenemos aquí nosotros, aquí tenemos la compuerta, y nosotros esto lo dividimos en peso 1 y peso 2. Por lo tanto, con respecto a esta referencia, ¿cierto? Con respecto a algún punto, que va a ser este, nosotros tenemos que el peso 1 se está ejerciendo en algún punto para esta masa de agua, ¿cierto? Que está en la sección 1, por así llamarlo. Ese peso está ejerciéndose en algún punto y que está generando un momento con respecto a este centro, ¿cierto? Que está en la parte inferior. Así también el peso 2 también está desarrollando un momento con respecto a ese punto. Lógicamente, nosotros lo que medimos cuando determinamos el momento son los brazos, ¿cierto?, de aplicación donde está ejerciéndose el momento. Y obviamente ambos son distintos. Por lo tanto, el momento resultante va a ser de X por la fuerza vertical. Y el momento resultante va a ser la sumatoria del momento de cada una de las componentes, ¿cierto? Que en este caso lo vamos a llamar, no debía lo llamado de 1 y de 2 estos puntos de aplicación. Los voy a borrar mejor porque acá los voy a llamar de 1 y de 2. De 1, ¿cierto? Que va a ser la distancia 1, que va a ser esta, y de 2, que va a ser esta de acá. Entonces la resultante, el momento resultante, va a ser igual al punto, a la distancia con respecto a este punto, ¿cierto? Con el que estamos haciendo, con respecto al que estamos haciendo momento, de la aplicación de la fuerza vertical 1, que es el peso 1, más la distancia 2 por la fuerza vertical 2. ¿Ya? Entonces vamos a determinar el momento resultante para poder, en este caso, despejar de X, determinar cuál es la distancia a la que se encuentra el punto de aplicación de esta masa de agua como un todo. ¿Ya? Entonces, al determinar de 1, que fuerza vertical 1 y fuerza vertical 2, que son los pesos 1 y peso 2, nosotros eso ya lo tenemos determinado. Lo que nos queda ahora determinar es dónde está el punto de aplicación. ¿Ya? Dx entonces por la fuerza vertical es igual a D1 por W1, que va a ser la fuerza vertical 1. ¿Ya? Fuerza vertical 1 va a ser el peso 1 por D1, que es esa distancia que está desde el punto donde estamos realizando momento. ¿Y cuál es esa distancia? D1. Un metro. 1 metro, ¿cierto? Sabemos nosotros que esto es 2 metros, este ancho, ¿cierto? Por lo tanto, el punto de aplicación, como esto es el caso de W1, se está aplicando en este rectángulo, en paralelepípedo, ¿cierto? Como es uniforme, tenemos que la distancia donde se está aplicando W1 es justo en el centro, ¿cierto? En el centro de este rectángulo que nosotros estamos viendo que es 2 por 3 metros. Por lo tanto, la distancia desde el punto donde estamos realizando momento es de 1 metro. ¿Ya? Por lo tanto, D1 va a ser 1 metro por W1. Más W2 por la distancia 2. Y la distancia para un cuarto
de esta circunferencia, ¿cierto? Que tenemos en el caso del semicilindro, medida desde el centro de esa circunferencia, ¿cierto? Si nosotros hacemos la proyección completa de ese cuarto de cilindro, vamos a llegar a que tenemos una circunferencia completa. La distancia es 4/3 de R partido por pi. Esa es la distancia 2. ¿Ya? Que eso tienen que, digamos, ahora que ya lo vieron, tienen que tenerlo clarito para después. ¿Ya? Esa distancia 2 es 4R dividido 3pi. Por tanto, 4R dividido 3pi. Por lo tanto, la distancia X será entonces, voy a borrar acá el dibujo, de X va a ser igual a W1. W1, nosotros ya lo determinamos anteriormente, ¿cierto? Y que es el peso específico por el volumen. Y el volumen era 3 metros de alto por 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad, por lo tanto eran 6 metros cubos. El peso específico por 6 metros cubos por 1 metro. Más el peso 2, que era peso específico por pi. Eso era, peso específico por pi, ¿cierto? Y eso por 4R, que recordemos que el radio es de 2 metros, por lo tanto es 4 por 2, dividido 3pi. Cancelamos aquí los pi. ¿Ahí? Y todo esto nos queda dividido por la fuerza vertical total, ¿cierto? Y la fuerza vertical total, ya la calculamos nosotros también, es igual a peso específico 6 más pi. Por lo tanto, de X, el punto de aplicación, ¿cierto?, de la fuerza vertical, o la distancia a la que está desde el centro, nosotros estamos tomando lógicamente aquí nuestro eje de coordenadas desde este punto. ¿Ya? Recuerden que aquí el 4R dividido 3pi es tomado desde el centro de esta circunferencia. Por tanto, de ahí nosotros estamos tomando como punto de referencia para poder determinar la distancia donde se está desarrollando la fuerza vertical, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia X va a ser finalmente el peso específico, sacamos factor común, ¿cierto?, de esta sumatoria, y me queda 6 metros de la cuarta más 8/3, ¿cierto? 8/3 que proviene de aquí. Y todo eso dividido por peso específico, 6 más pi. Se cancelan los pesos específicos. Y me queda finalmente que la distancia X es igual a 0,948 metros. O sea, la fuerza vertical se aplica en este punto, a 0,948 metros medido desde el centro de la circunferencia, ¿cierto? O el centro de este cilindro, si lo miramos en sus 3 dimensiones. ¿Dudas?
Profesor, para sacar las distancias, o sea, por ejemplo, el 4 por el radio partido del 3pi, ¿esos son fórmulas que ya están pautadas? O, por ejemplo, si me cambian la compuerta, tendría que hacer otro análisis para esa distancia. No, en este caso, para el centro de gravedad de un cuarto de circunferencia está a 4r dividido 3pi desde su centro como circunferencia, digamos. Nosotros consideramos una circunferencia completa y sacamos un pedacito, que va a ser este cuarto, ¿ya? Lógicamente, la circunferencia del centro de gravedad está en el punto medio. Pero si nosotros sacamos este pedacito, que es el cuarto de la circunferencia, el centro de gravedad se desplaza. Y se desplaza a 4r 3pi desde el centro. Vamos a poner mejor distancia. Ahí. Esa es la distancia. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Sí? Tengo una duda. ¿Esos 6 metros que puso en la fórmula es de la altura que dejó? ¿O cuál 6 metros? El de X igual a la fórmula. ¿Cómo no le escuché a Andrés? Que sale de X igual a 6 metros al cubo, ¿o puso ahí, no? Sí. ¿Este? Es- ¿Esa? Sí, sí. Ese. 6 metros al cubo. El peso específico, pues recuerde, o sea, perdón, es el peso del fluido W1, ¿cierto? Ah, ya. De la sección de arriba. Y eso era el 3, que es la altura, por el 2, que es el ancho, por el 1 metro, que es la profundidad. 3 por 2 por 1 son los 6 metros cúbicos. De ahí vienen esos 6 metros cúbicos. Profe. ¿Ya? ¿El resto, chiquillos, está todo clarito? Sí, profe. Voy a borrar. Ya tenemos entonces nosotros la línea de acción, ¿cierto? Vertical, que ya sabemos que desde el... Vamos a dibujarlo aquí de nuevo, nuestra compuerta, ahí está la compuerta, ¿cierto? Está ubicada a 0,948 metros, medido desde este punto. ¿Ya? Por tanto, lo que nos queda ahora determinar, o sea, si nosotros esto lo proyectamos, ¿cierto? La fuerza vertical está aplicada ahí. Lo que nos queda determinar ahora es dónde se aplica la fuerza horizontal, ¿cierto? En realidad no me quedó muy bien ubicado el punto, porque me quedo muy abajo la fuerza horizontal, pero bueno, da lo mismo. Necesitamos determinar ahora entonces el punto donde se aplica la fuerza horizontal. Y eso, como nosotros lo hemos visto ya en las superficies planas, depende de la ubicación del centro de presión, ¿cierto? Entonces, si determinamos ahora nosotros la línea de acción horizontal,
horizontal, vamos a determinar cuál es el punto del centro de presión. Y eso nosotros ya sabemos hacerlo, que es, ¿cierto?, igual a menos el momento de inercia dividido la ubicación del centro de gravedad en el eje Y por el área. ¿Cierto? El momento de inercia es B por A al cubo dividido 12. ¿Ya? Que es para un rectángulo. Recuerden que aquí nosotros trabajamos con la proyección. Y la proyección que se ve en el eje X es un rectángulo de altura 2 metros y profundidad 1 metro. ¿Ya? Por tanto, la inercia es el ancho, que es de 1 metro, ¿cierto? Nosotros estamos viendo, insisto, soy repetitivo, pero es para que no cometamos el error. Esto es lo que está viendo, en este caso, la fuerza que se está aplicando horizontal sobre la proyección vertical de este cilindro, ¿cierto? Lo que se está viendo es un rectángulo de altura 2 metros y ancho 1 metro, el metro de la profundidad, ¿cierto? Por tanto, el ancho B es 1 metro por A, que en este caso es 2 metros al cubo, dividido 12. Y eso es igual a 0,667 metros a la cuarta. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque si los ponen al revés le va a dar resultados totalmente distintos. Así que tienen que tener mucho ojo con eso. ¿Cuál es la profundidad al centro de gravedad? El mismo que el HSG, ¿o no? Ah, exacto. El mismo. Aquí es el mismo, y igual a HSG, porque en este caso nosotros esto lo tenemos. ¿Qué pasó aquí? No puedo escribir, espérenme un poquito. Pero claro, exactamente, como nosotros tenemos aquí esta proyección que es vertical, ¿cierto? Tenemos que en este caso I sub CG va a coincidir con HCG, ¿cierto? ¿Y HCG cuánto era? 4. 4 metros, ¿cierto? Por lo tanto, y el área, que es lo otro que me falta, el otro dato que me falta, el área es lo mismo. El área de este rectángulo de altura 2 metros y de ancho 1 metro, ¿cierto? 2 metros cuadrados. Por lo tanto, la profundidad del centro de presión va a ser igual a menos 0,667 metros a la cuarta, dividido la profundidad del centro de gravedad, que es 4 metros, por el área, que es 2 metros cuadrados. Eso me da menos 0,083 metros. Voy a borrar el número. $0,083 metros. ¿Qué quiere decir ese 0,083 metros? ¿Qué distancia es esa? Es que está bajo los 4 metros que estaban dispuestos, ¿o no? Está a 0,083 metros por debajo del centro de gravedad, que está a 4 metros desde la superficie libre del agua. Esto es G por si acaso, no quedó muy bien, pero esto es C del centro de gravedad. O sea, si lo medimos desde la superficie, ¿cierto? El centro de presión está a 4,083 metros. Listo, entonces ya tenemos ahora nuestra distancia, que lo voy a escribir aquí arriba. La distancia desde la superficie va a ser 4,083 metros, y desde nuestro eje, ¿cierto?, de coordenada local que estamos analizando acá, nuestra distancia de la aplicación de la fuerza vertical es 0,083
ya no me acuerdo, 948 metros. Y estaríamos listos. ¿Dudas con respecto a la punto de aplicación horizontal, de la fuerza horizontal? Profe, ¿Sí? siempre para el caso de estas compuertas, el ICG va a ser igual al HCG porque como que me proyecto viéndolo, por así decirlo, sin una inclinación la compuerta, ¿sería siempre igual o no? Sí, pues lo que pasa es que cuando nosotros... a ver, espera un poquito, déjenme... Oh, no sé qué le pasa a esta cosa, pero está... Algo le pasa. Ahí. No sé si está sin energía el lápiz. Parece que está quedándose sin energía el lápiz. Cuando nosotros vemos esto como una compuerta, ¿cierto? Si estamos viendo una compuerta inclinada, nosotros el I sub G lo tenemos en esa dirección, ¿cierto? En este eje de coordenadas, que es IX. Mientras que el H, ¿cierto? Está medido en este otro eje de coordenadas, ¿cierto? Que en estricto rigor es aquí H. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos esa diferencia. Pero recuerde que nosotros aquí determinamos la fuerza, ¿cierto? Perdón. La fuerza la determinamos de manera normal a la compuerta. Por lo tanto, esta fuerza ya considera, ¿cierto?, que nosotros lo estamos determinando con la inclinación que tiene la compuerta con respecto a la superficie. Sin embargo, nosotros cuando vemos este tipo de compuertas, estamos viendo directamente la fuerza horizontal. O sea, no tiene, en este caso, la inclinación, la aplicación de la fuerza con respecto a la posición de la compuerta. Fíjese que acá, en el caso de la compuerta inclinada, ¿cierto?, es normal la fuerza, por lo tanto tiene la misma inclinación que tiene la compuerta con respecto a la superficie. Pero acá nosotros siempre determinamos la fuerza horizontal. No importa cómo sea esta compuerta, siempre y cuando sea curva, lógicamente. No importa qué forma tenga, no importa eso, ¿cierto? Porque nosotros siempre vamos a determinar la fuerza horizontal y la normal, ¿cierto?, va a ser la proyección de esa compuerta en ese eje, en el eje Y en realidad. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a estar midiendo esto desde la superficie y siempre va a coincidir el I sub G con el H sub CG. Y este de aquí es I sub CG, ¿cierto? Siempre coinciden. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya, nada. Bueno, aquí como les comenté está el desarrollo, ¿cierto? Y lo más importante es finalmente, que ese es el producto final de este problema, es poder determinar la resultante y la línea de acción. Y la resultante, lógicamente, como tenemos una componente horizontal y una componente vertical, vamos a tener el vector, ¿cierto?, que va a ser función de esas dos fuerzas y que se relaciona mediante la sumatoria de las cuadráticas, ¿cierto? La raíz, en Pitágoras nomás, ¿cierto? La raíz de la sumatoria de las cuadráticas de vertical y horizontal. Si nosotros determinamos la fuerza horizontal y vertical, ¿cierto? Que nosotros teníamos que la fuerza horizontal era... vamos arriba. La fuerza horizontal era 8 por peso específico. Eso me va a dar 78,5 kilonewton. Recuerden que la fuerza horizontal es 8 por peso específico, 8 por 9.810 newton por metro cubo. Y eso les va a dar 78,5 kilonewton. ¿Ya? Y la fuerza vertical
es 6 más pi por peso específico. 6 más pi por peso específico. Eso sería 6 más 9 en realidad. 9,1416 por 9810. Y eso me va a dar 89,7 kilonewton. ¿Ya? Y determinando los cuadrados de cada una de ellas por la raíz, ¿cierto? Voy a determinar cuál es el valor o la magnitud de la fuerza resultante, que es de 119,2 kilonewton, aplicado a 0,948 metros en el eje X desde el centro, ¿cierto? De este cilindro, ¿cierto? O sea, en realidad este es el cuarto cilindro en la compuerta, pero lo estoy haciendo como la proyección completa que fuera un cilindro. Desde ese centro, que fue nuestro eje de referencia, ¿cierto? Y a 4,083 metros en el eje vertical, medido desde la superficie. Ahora esto se puede también verificar, porque lógicamente como todo esto está estático, si nosotros consideramos que este fluido es homogéneo, ¿cierto? Y los esfuerzos se desarrollan de manera, digamos, creciente conforme aumenta la profundidad. Fíjense que aquí el diagrama de presiones tiene una cierta magnitud al inicio de la compuerta y tiene una mucho mayor al final de la compuerta, ¿ya? Por tanto, todo este diagrama de presiones que se está generando y que genera una fuerza vertical y una horizontal, ¿cierto? Va a tener una única resultante que va a estar aplicada en un único punto de aplicación, que sería, en este caso, representado mediante esta línea azul, ¿cierto? Que sería la fuerza resultante. Pero si nosotros lo descomponemos en fuerza vertical y fuerza horizontal, donde cada una está aplicada a una cierta distancia, nosotros lógicamente tenemos que, como esto está en equilibrio, ¿cierto? Tenemos que relacionar los momentos que aplican cada uno de esos esfuerzos. O sea, el esfuerzo vertical de 89,7 kN por la distancia con respecto al punto C, que era la referencia que nosotros nos tomamos, que es 0,948 metros, tiene que ser igual al momento que genera la fuerza horizontal de 78,5 kN por 1,083 metros, que es la distancia, ¿cierto?, desde el punto C. ¿Ya? Aquí le restamos los 3 metros que hay sobre él, porque aquí nosotros estamos analizando el equilibrio que hay sobre la compuerta, ¿cierto?, que está desde los 3 metros de profundidad hacia abajo. Por lo tanto, al analizar ese equilibrio, ¿cierto?, necesariamente o forzosamente tiene que darme cero. ¿Ya? Y con eso yo verifico que está bien desarrollado el problema. ¿Dudas, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Otro tipo de compuertas es el caso contrario, ¿cierto? Nosotros teníamos aquí una compuerta que era... nosotros aquí tenemos el cilindro, pero tenemos el otro cuarto de cilindro, ¿cierto? Pasamos de una... analizamos cóncava y convexa. Entonces, ahora tenemos este otro cuarto de cilindro que está hacia el interior de esta piscina, ¿ya? Que es el opuesto al caso anterior. Entonces, en este caso, el análisis es exactamente el mismo. Lógicamente, lo que va a cambiar aquí son los pesos, ¿cierto? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, este caso, vamos a correr un poquito esto. Ahí. Nosotros vamos a tener aquí denme un segundo que tengo que poner a cargar 10 segundos el lápiz porque se me acabó la batería. Aquí tenemos nosotros el caso contrario, ¿cierto? Donde tenemos esta sección dentro de un estanque con agua, una piscina que le digo yo. Y este ejercicio va a quedar para que ustedes lo puedan desarrollar en la casa. La diferencia en este análisis es que ustedes van a tener... No, ya está bastante en la función, ahí sí. ¿Qué pasa aquí? Espérense, voy a reiniciar esta cosa porque no sé qué le pasa, no quiero rayar. ¿Tiene pila, no? No, está sin batería esta cosa.
Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es la diferencia de este caso con respecto al anterior? ¿Qué diferencia hay? La masa del agua, que sería distinta el W1 y el W2. Claro, o sea, por la altura, ¿cierto? Que tiene, sabemos inmediatamente que la masa de agua va a cambiar. Y también va a cambiar la presión en la fuerza horizontal. Vamos a tener esa diferencia en los cálculos. Pero analicemos W2. Supongamos que W1 está encerrado por el rectángulo que se genera entre D, C y B, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de W2 con respecto a W2 del ejercicio anterior? No se podría calcular, profe, sacando el volumen de esa semicircunferencia, por así decirlo, y imaginándose un rectángulo, por así decirlo, y restárselo después como para sacar el volumen solo de W2. Perfecto. Eso es precisamente. Pero no puedo dibujar y no sé por qué. No puedo dibujar ni siquiera con el dedo, no es un problema del lápiz, parece. A ver cómo lo hacemos. Tendría que abrir la pizarra acá. Ahí. ¿Y puedo dibujar? Sí, ya. Voy a dibujar con el mouse, así que no va a quedar muy bonito, pero no sé qué pasa con el tema del lápiz. Ya. Efectivamente, como bien dice el compañero, nosotros ahora tenemos lo siguiente. Un poquito, déjeme bajarle aquí la... ¿Cómo le bajo el tamaño a esto? Buena pregunta. Ahí está. Ya, ahí tenemos nosotros acá nuestra compuerta y tenemos acá todo este cuerpo de agua, ¿cierto? Que se está generando, que existe sobre la compuerta. Entonces tenemos esta compuerta de radio 1 metro y vamos a realizar exactamente lo mismo, el mismo análisis que hicimos anteriormente, donde vamos a considerar un W1, ¿cierto? Que está por sobre la compuerta y un W2 que está acá. Entonces, cuando nosotros queremos analizar cómo determinar ese W2, ¿cierto? Porque finalmente esto nosotros tenemos también un ancho de esta compuerta, que en este caso es de 1,3 metros, como dice el enunciado. Nosotros, para poder determinar el peso de agua W2 que hay en esta sección, ¿cierto? Que va a ser esta, ¿cierto? Esto va a ser igual a considerar un rectángulo, ¿cierto? Menos esa sección de cuarto de circunferencia. Y con eso van a tener ese pedacito de área que está asociado al peso 2. Y con eso van a poder determinar el peso 2. Esa es la diferencia, ¿ya? Los esfuerzos y los puntos de aplicación lógicamente también va a cambiar ahí. Hay que tener ojo con eso, ¿cierto? Pero los esfuerzos de las magnitudes se van a determinar de la misma manera. Los puntos de aplicación hay que tener ojo, porque recuerden que el punto de aplicación es 4/3, ¿cierto? R partido por pi desde el centro. Pero acá cambia el punto de aplicación porque depende de nosotros dónde nos demos nuestra referencia para determinarlo. ¿Ya? Podemos darnos la referencia en distintos lugares, ¿cierto?
Puede ser visto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, puede ser este punto, o acá. Eso va a ser un tema de decisión ahí del desarrollo, ¿cierto? De cada uno. ¿Ya? Pero este ejercicio va a quedar para que lo puedan desarrollar ustedes para la casa. ¿Ya? Entonces, finalmente, las fuerzas, tenemos dos tipos de fuerzas, que son las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, ¿cierto? Y estas son determinadas de acuerdo a la presión que se está ejerciendo en el punto donde se está desarrollando, ¿ya? La fuerza resultante es, en este caso, el peso específico por la altura por el área, ¿cierto? La fuerza horizontal, ¿cierto? Y es normal a la proyección, ¿cierto?, de la cara de esta forma curva que tiene, que la vamos a transformar esa proyección en una sección rectangular o cuadrada, o depende netamente de las características del problema, ¿ya? Y la aplicación de la fuerza vertical, ¿cierto?, que es igual al peso del fluido que está sobre la compuerta. Su punto de aplicación va a depender, dependiendo de la forma, ¿cierto?, donde esté ubicado el centro de gravedad de la sección, ¿ya? El resto, ustedes ya lo saben desarrollar, saben calcularlo, así que basándose en este problema y obviamente desarrollando otros del mismo tipo, deberían tener todas las herramientas ahí para poder desarrollar estos ejercicios. ¿Bien, chiquillos? Entonces con eso nosotros terminaríamos con lo que es superficies curvas y pasaríamos finalmente a lo que es fuerza apoyante o de empuje, que la verdad es que el análisis es bastante intuitivo y bastante sencillo, y ustedes yo creo que ya han escuchado de la fuerza de empuje por el principio de Arquímedes, ¿cierto? Cuenta la historia que Arquímedes se sumergió en una tina y desplazó agua. Y con eso él descubrió que el empuje que realiza el agua sobre los cuerpos va a depender derechamente y netamente del volumen del cuerpo, asumiendo que el peso que desplaza, ¿cierto?, es igual a su equivalente en agua, ¿ya? Por lo tanto, basándose en eso, si nosotros tenemos este cuerpo, ¿ya?, sumergido en una cierta profundidad, tenemos que la acción del fluido en reposo sobre el cuerpo es igual a la resultante de las presiones sobre la superficie. Y acá nosotros tenemos una superficie vertical y una superficie superior y una superficie inferior, donde se aplica la fuerza vertical 1 y la fuerza vertical 2, como se ve en la figura. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro campo gravitacional solamente tenemos la componente vertical de aceleración y no tenemos componente en el plano horizontal. Por lo tanto, las fuerzas que se puedan desarrollar sobre el cuerpo sumergido, ¿cierto?, se van a cancelar, se van a anular. O sea, si nosotros pensamos que tenemos un cuerpo sumergido en una piscina, por ejemplo, ¿no?, que tenemos ahí un cuerpo sumergido en esta piscina. Recordarán ustedes que todas las fuerzas en un punto, perdón, todas las presiones en un punto horizontal son exactamente iguales. La presión es constante, ¿ya?, para todos los puntos en una misma línea de acción horizontal. Por lo tanto, si es constante, nosotros podríamos analizar qué pasa con las fuerzas horizontal aplicada al costado izquierdo de este cuerpo y la que está al costado derecho, ¿ya? Y las fuerzas en este caso se cancelan, porque recuerden que la fuerza horizontal se determina de acuerdo a la proyección. Por lo tanto, no importa la forma que tenga el cuerpo, la proyección del área va a ser siempre la misma. No importa incluso si sea irregular esta forma. Con cualquier forma que tenga, y ustedes están analizando los esfuerzos que se producen de manera horizontal, la proyección siempre va a ser la misma, sea visto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, al determinar el esfuerzo, que es presión por área, como la presión es constante en la misma línea de acción, y el área es la misma, vista desde cualquier lado, los esfuerzos van a ser los mismos.
Y al analizar el equilibrio, los esfuerzos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, los esfuerzos horizontales sobre el cuerpo, se van a cancelar, se van a anular. ¿Ya? Aquí nosotros estamos suponiendo que el fluido está en reposo y que el cuerpo también lo está. Y bajo esas condiciones, los esfuerzos se van a cancelar. ¿Por qué? Porque no tenemos acción de alguna aceleración en esta línea de acción, ¿cierto? Ya sea de izquierda a derecha, o sea, desde su posición donde están ustedes hacia el fondo de las pantallas, ¿cierto? Que es el plano horizontal, el otro eje del plano horizontal. Por lo tanto, todos los esfuerzos que tienen relevancia sobre un cuerpo sumergido están en el eje vertical, debido a la acción de la aceleración de gravedad. ¿Ya? De acuerdo a la ley hidrostática, entonces, solo se aplica presión en la componente vertical, por lo tanto, solamente los esfuerzos son importantes en este eje. Ahora, las dos, digamos, conclusiones que llegó Arquímedes, ¿cierto? Cuando descubrió esto, al sumergirse en la tina y desplazar, desplazar agua con el peso de su cuerpo, él determinó que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación vertical igual al peso del fluido que desaloja. Entonces eso es importante porque dice que la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo es igual al peso del fluido que desaloja. ¿Ya? El peso de fluido que desaloja va a ser igual al peso específico de ese fluido. ¿Por qué volumen? Porque, por ejemplo, en el caso con la pizarrita. En este mismo cuerpo sumergido, nosotros, ¿cierto? Tenemos aquí un volumen de este cuerpo. Y nosotros al sumergirlo, el nivel de agua va a aumentar. ¿Ya? Si nosotros estamos aquí en una piscina a tope, ¿ya? Supongamos que aquí están las paredes de la piscina, al sumergir este cuerpo, lo que va a pasar es que va a caer agua desde la piscina. ¿Cierto? Es como cuando, eh, no sé, me imagino que han desarrollado el experimento donde en una cubeta, por ejemplo, con agua, a tope, ustedes sumergen algún cuerpo cualquiera, ¿cierto? Y el agua cae de la cubeta, ¿cierto? Este cuerpo desplaza esa cantidad de agua. Y la cantidad de agua que desplaza es el peso en agua de ese cuerpo. Y el peso en agua de este cuerpo es el peso específico del agua o del fluido que sea, donde se está sumergiendo, por el volumen del cuerpo. Y eso se puede determinar ya que la flotación, ¿cierto?, se produce como un diferencial de fuerzas. De la fuerza que se está aplicando vertical descendente, ¿cierto?, debido a la presión de agua que se genera desde la superficie hasta la profundidad donde está el cuerpo en su cara superficial, por la sección, por el área, ¿cierto?, de esa cara, ¿cierto? Y tenemos otra fuerza que se está aplicando de manera ascendente en la parte inferior del cuerpo, ¿cierto? Ahora, lógicamente, esa fuerza, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? ¿La fuerza que está ejerciendo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Qué fuerza es mayor? Chicos,
¿Alguien? ¿No sería igual, profe? No, no sería igual. ¿Por qué no sería igual? ¿Cómo se calcula la fuerza que se está ejerciendo sobre este cuerpo? Ahora arreglé el lapicito. Una pelota sumergida. Yo les pregunto. Fuerza vertical 1, fuerza vertical 2. Fuerza vertical 1, fuerza vertical 2. ¿Cuál es mayor? ¿Es así? ¿Es así? ¿Son iguales? ¿La 2 es mayor o no? ¿Por qué? O sea, en el caso de la pelota solo me imagino el típico ejemplo de en una piscina sumergiéndola y como que se nota mucho más la resistencia que va a tender la pelota a salir que... Tiene que ver con un tema de la densidad, ¿cierto? La densidad del aire que está dentro de la pelota. Pero estoy hablando de las fuerzas que aplica el agua, ¿cierto? Hacia la pelota, ¿ya? Profe, la Pongamos una presión, no tiene que ver. por la presión. ¿Por qué? Recuerden que la fuerza es presión por área. ¿Por qué? Bien. ¿Qué pasa con la presión? Que en el agua hay mayor presión. O sea, sí, po, pero estamos viendo La que aquí hay... profundidad. Es porque actúa uniformemente en todo el cuerpo, ¿no? Es por la profundidad. ¿Quién lo dijo? No sé quién, no alcancé a ver quién fue. Es por la profundidad, ¿cierto? La fuerza vertical 2 se está aplicando a una profundidad mayor que la fuerza vertical 1. Por lo tanto, la profundidad 2, al ser mayor, va a entregar una presión mayor. Recuerden que la presión es peso específico por la profundidad. Y suponemos una pelota, ¿cierto? Que tiene una sección, en este caso uniforme, va a tener la misma proyección del área, tanto de abajo hacia arriba como arriba hacia abajo. Por lo tanto, la presión que ejerce en el punto inferior, ¿cierto? Va a ser mayor a la que ejerce en el punto superior. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero cuando yo tiro una bola de bolos, ¿cierto? La pelota se va al fondo. ¿Y por qué se va al fondo? Porque tiene mayor densidad. Porque tiene mayor peso, porque tiene mayor densidad. Porque aquí hay otra componente que hay que considerar, que es el peso. ¿Cierto? Pero si nosotros lo analizamos solamente desde el punto de vista de los esfuerzos que genera la presión, ¿cierto? El esfuerzo vertical ascendente que genera la presión en el punto inferior va a ser mayor al que está generando desde arriba hacia abajo la presión de agua. Y eso finalmente le empuja. Esa es la capacidad que tiene el agua de empujar, entre comillas, ¿cierto?, este cuerpo hacia la superficie. Y luego, esa fuerza de empuje yo la voy a comparar con el peso. Entonces, discúlpeme, Francisca, al tiro le doy la palabra. Entonces, si el peso de este cuerpo es mayor a la fuerza de empuje que puede entregar el agua a este cuerpo, obviamente el cuerpo se va a sumergir. Asimismo, como decía delante creo que Benjamín, si yo meto una pelota de fútbol o un globo, ¿cierto? Como tiene un peso menor y la fuerza de empuje va a ser mayor, por lo tanto lo va a llevar hacia la superficie. Pero el equilibrio, si yo logro sumergir un cuerpo y que ese cuerpo quede sumergido, estático, dentro de la piscina, ¿qué es lo que va a estar pasando ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que exista un equilibrio donde el cuerpo esté sumergido dentro de la piscina? Piensa en un submarino. Igualar las dos fuerzas.
fuerza de empuje menos el peso del cuerpo tiene que ser igual a 0. Equilibrio. Francisca, me iba a hacer algo, me iba a comentar. No, profe, era yo, Camila. Camila. Que no entiendo por qué si una bola de bolos se sumerge al tiro en el agua, pero uno que tiene más peso, una persona que tiene más peso sí puede flotar y no se va directamente al fondo. ¿Por qué cree usted? Yo Se pienso le- que tiene que ver con el aire que uno tiene en los pulmones, no sé. Exacto. Ahora que se nos viene el verano, acuérdense de mí, sumérjanse y boten todo el aire a sus pulmones, a ver qué pasa. Ahí uno se va hasta el fondo. Ahí se van a ir hasta el fondo. A ustedes los que los mantienen a flote es el aire de los pulmones. Mm. Si ustedes botan el aire de sus pulmones, ¿cierto? Si expiran todo su aire, van a ver cómo se van a ir al fondo. ¿Cierto? Por eso, bueno, mejor no hacer el comentario. Pero los cuerpos inicialmente se sumergen cuando se ahogan. Por eso, cuando pierden el aire. Y después pasan otras cosas con lo que salen a flote. Pero exactamente es eso. Si ustedes botan el aire, se van a ir al fondo. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos en la hora ya, quedan un par de minutitos, quiero terminar aquí la idea. Entonces, si nosotros calculamos la fuerza resultante sobre el cuerpo, ¿cierto? Ya sabemos que va a ser el diferencial de la fuerza vertical ascendente, ¿cierto? 2, que se llama acá, que está en la base o en la parte inferior de este cuerpo, menos la fuerza que se ejerce en la parte superficial, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Del cuerpo. Lógicamente, esto es el esfuerzo que está ejerciendo el agua, por lo tanto, va a ser el peso específico por el volumen 1 más el volumen del cuerpo. ¿Ya? Ese es el esfuerzo que se está ejerciendo de manera ascendente. Mientras que el que se está ejerciendo desde arriba hacia abajo va a ser, ¿cierto?, el peso específico por el volumen 1. ¿Ya? Dando como resultado que el esfuerzo resultante o la fuerza resultante es igual al peso específico por el volumen del cuerpo. Y a eso lo denominamos empuje o fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje es de mucha relevancia en la ingeniería, chiquillos. ¿Ya? Porque ustedes cuando analizan una obra civil, dentro de esas cosas se analiza la flotabilidad. Y por ejemplo, cuando ustedes hacen una obra civil enterrada, ustedes se pueden encontrar con presencia de napa. En algún momento de la vida, de esa vida útil de esa obra civil, en algún momento se puede presentar la napa. Y la napa lo que va a producir es que va a tratar de, ¿cierto?, empujar a esa obra civil, sacarla a flote. Eso le llama flotabilidad. Por ejemplo, como lo vimos nosotros en alguna clase hace un tiempo atrás, una central, un muro, no una central, un muro, una presa. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos nuestro diagrama de presiones sobre este muro, que crece con la profundidad, y bajo el muro se producen subpresiones. Y esas presiones no son, digamos, bueno, si no tiene agua, sin agua, acá al otro extremo, obviamente el diagrama de presión tiene otro comportamiento, es así, a 0. Como nosotros sabemos que la presión depende de la profundidad, ¿cierto? En esta línea horizontal, la presión es constante. Por lo tanto, la presión máxima a la que llegan acá, que es el peso específico por la profundidad, es exactamente la misma que se produce en este punto bajo el muro. ¿Ya? Esta es exactamente la misma presión, que va disminuyendo, ¿cierto?, del pie al talón, que se llama en ingeniería a los dos extremos bases de esta presa, el pie y el talón, va disminuyendo a 0, suponiendo que no hay agua en el lado derecho de esta situación. Estas subpresiones van a generar un esfuerzo vertical, que en estricto rigor es una fuerza de empuje, y va a tratar de hacer flotar a la presa. Por lo tanto, parte del análisis que se realiza, ¿cierto?, sobre la presa es la flotabilidad.
También se analiza mucho la flotabilidad para problemas como, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua servida o las plantas elevadoras, que son obras que están bajo el nivel del terreno, ¿ya? También se analiza flotabilidad para esos casos. Entonces, la fuerza hidrostática total es vertical hacia arriba debido a que la presión es mayor en la zona inferior del cuerpo, ¿cierto? E igual al peso del volumen del fluido desalojado por el cuerpo. O sea, es igual al volumen, al peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo. El volumen de fluido desalojado por el cuerpo es el volumen del cuerpo por el peso específico del fluido. ¿Lo pueden ver o no? O sea, yo tengo un cuerpo que tiene una cierta densidad y un cierto volumen. Pero la fuerza que se va a realizar sobre el cuerpo de manera ascendente va a ser el volumen de ese cuerpo, pero por el peso específico del fluido. No por el peso específico del cuerpo, sino que por el peso específico del fluido. Si es agua, son los 9.810 newton por metro cubo. Sobre este volumen del cuerpo, que va a tener un volumen X, no lo sabemos todavía. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Señoritas y jóvenes señores, ¿queda claro? Sí, profe. El análisis también lo pueden hacer a través de el análisis diferencial, ya con la integración en este caso de la presión sobre la superficie del cuerpo, ¿cierto? Y van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? Fuerza de empuje va a ser el volumen del cuerpo por el peso específico del fluido. Ya chicos, lo vamos a dejar hasta acá, estamos en la hora. Día viernes vamos a partir con cinemática, que es el último capítulo para antes de la prueba, ¿ya? Ahora vamos a conversar el día viernes con respecto a la fecha de la prueba, para ver si estamos ok con eso. ¿Cuándo tienen práctica? Yo les mandé un correíto ayer, parece, o antes de ayer, no me acuerdo. Pues no recuerdo la fecha en que tenían práctica. La ¿Alguien está claro? ayudantía, La ayudantía, sí. los El lunes. lunes a las 10:55. Ya, perfecto. Ya. Van a desarrollar entonces ejercicios de flotabilidad y sobre formas y curvas, ya, superficies curvas, para que vayan avanzando ahí con la ejercitación de los capítulos que estamos viendo. Y pasamos ahora a cinemática, tendrían una nueva ayudantía y con eso ya estaríamos preparados para la prueba 1. ¿Ya? Espero tenerles el fin de semana las notas del taller 1 para que ya puedan ir teniendo notas en su registro, y les voy a subir la pauta del ejercicio para que vean más o menos cómo les fue, antes de que sepan la nota. Les dejo todo en el LMS. Ya muchachos, nos vemos el día viernes. Muchas gracias a todos. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan buen día. Chao.